Entendí muy pronto que el verdadero combate no estaba afuera, sino dentro de mí. El miedo era mi rival más constante. No lo vencí con gritos ni con fuerza, lo vencí con acción. Y cada vez que di un paso hacia adelante, aún temblando, descubrí que la libertad comienza donde termina la obediencia al miedo. Hoy quiero invitarte a dar un paso conmigo hacia lo desconocido, allí donde el miedo ya no dicta las reglas. Permanece hasta el final de este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo no son palabras, es experiencia vivida, el método con el que aprendí a transformar el temor en poder. Suscríbete y activa la campana, porque lo que escucharás no es solo mi historia, es la oportunidad de comenzar la tuya, con valentía y sin cadenas. Comencemos. Aquella mañana, meses antes de mi muerte, libré la última de muchas batallas invisibles, una lucha que nadie presenció, pero que resonaría por siempre, porque mi miedo no tenía rostro. No era otro luchador, era una idea, un fantasma, un reflejo de mí mismo. Y fue allí, en soledad, con mi cuerpo alerta y mi mente afilada como una espada, que pronuncié dentro de mí dos palabras que cambiaron todo. No más. Esas palabras no fueron una promesa, fueron una sentencia. El miedo debía ser destruido, no evitado, no ignorado, destruido. Ese instante sigue siendo el verdadero secreto de mi trayectoria, porque yo no vencí al mundo con golpes. Lo vencí al matar el miedo dentro de mí. Solo quien entiende eso comprende lo que significa vivir sin miedo. Siempre repetía, lo que resistes, persiste. Lo que enfrentas, se disuelve. El miedo es como una sombra, y no puedes golpear la oscuridad. Para vencerla, debes encender una luz. Mi filosofía nunca fue de agresividad, sino de claridad. Decía, no puedes pedir libertad externa si no conquistas la libertad interna. El miedo es una prisión, y la llave nunca está afuera, siempre está dentro. Esa llave es la conciencia, pero la conciencia sin coraje es solo una linterna que ilumina un rincón al que no te atreves a entrar. El coraje es el paso, no la ausencia de miedo, sino la decisión de atravesarlo. Para mí, el miedo no era un enemigo, sino un espejo. Si quieres saber quién eres, mira lo que temes. Esa no era una frase poética, era un desafío. Yo no era un filósofo de biblioteca, era un filósofo del cuerpo, de la práctica, del sudor, del dolor y de la repetición. Siempre enseñaba, pensar no es suficiente. Actuar es la verdadera forma de pensar. Y por eso el miedo es tan letal, porque paraliza la acción. Y cuando frena la acción, mata el pensamiento. El miedo es el fin del movimiento. Es lo que te detiene justo cuando deberías avanzar. Es lo que convierte días comunes en eternos aplazamientos. El hombre que vive con miedo muere todos los días. El que lo enfrenta nace cada vez que decide atravesarlo. Tú ya lo has sentido. Esa parálisis antes de tomar una decisión. Esa presión en el pecho antes de hablar con la verdad. Ese temblor en las manos antes de atreverte a lo desconocido. Eso es miedo. Y el error más común es creer que va a desaparecer. No desaparece. Solo cambia de máscara. Hoy es miedo a fallar. Mañana será miedo a ser juzgado. Luego miedo a no ser amado. El miedo es un artista del disfraz. Y si quieres superarlo, debes transformarte tú también. Más rápido, más lúcido, más presente. La ausencia total de estilo es mi estilo, solía decir, porque entendí que lo que no se ata, no se limita. El miedo ama los límites, ama lo predecible. Se alimenta de las barreras que tú mismo levantas. Por eso vencer al miedo exige romper los moldes de tu mente. La mente puede ser tu arma más poderosa o tu prisión más cruel. La mayoría vive como rehén de sus pensamientos, creyendo en el miedo como si fuera verdad absoluta. Pero no lo es. El miedo no es lo que va a pasar. Es solo una proyección, un guión falso que aceptas como destino. Y al aceptarlo, renuncias al control.
Yo nunca lo acepté. Entendí que el miedo solo tiene el poder que tú le das. Cuando lo evitas, lo alimentas. Cuando retrocedes, lo fortaleces. Pero cuando avanzas, incluso temblando, algo se rompe. El ciclo se interrumpe y el miedo empieza a retroceder. Por eso entrenaba mi cuerpo, para educar a mi mente. No se trataba de dar la patada más alta, sino de atreverme a darla aún con dolor. No se trataba de sentir confianza, sino de actuar incluso sin ella. Porque es la acción la que construye la confianza, no al revés. Esperar a sentirse listo es un engaño. Lo listo nunca llega. Decía, si esperas, la vida pasará por encima de ti. Esperar a que el miedo desaparezca es como esperar a que un veneno se evapore de tu cuerpo. Solo hay un antídoto: moverse. El miedo muchas veces es la puerta que te separa de tu próxima versión. Esa versión más fuerte, más clara, más valiente. Por eso afirmaba, no pidas una vida fácil. Pide la fuerza para soportar una difícil. El miedo es un rito de paso. Solo quien lo atraviesa en silencio conoce el valor de cada paso. Nadie ve las batallas que libras en la oscuridad. Nadie siente el dolor de intentarlo otra vez. Pero ese dolor es el dolor de estar vivo. Y mientras respire, yo elegiré siempre atravesarlo. Yo sentía. Y por eso era peligroso. No porque golpeara más fuerte, sino porque no retrocedía. Porque me movía incluso con miedo. Porque entendí que el coraje no es ruido, sino persistencia silenciosa. Piensa en lo que has aplazado hoy, en lo que justificaste con excusas, en aquello que sabes que deberías hacer y no haces. En cada una de esas situaciones, el miedo está allí, no como un monstruo que grita, sino como un susurro. Se disfraza de lógica, de prudencia, de sentido común. Habla con tu propia voz. Yo aprendí a distinguirlo. Escuchaba esos susurros y respondía con acción. Entrenaba hasta sangrar. Fallaba, caía, recibía golpes, pero siempre me levantaba. Porque sabía que el miedo no está en el golpe que recibes, sino en el pensamiento que lo anticipa, en la duda que paraliza. Y cuando aprendes a atravesar ese pensamiento, cambias todo. Existe una fuerza que no hace ruido, que no necesita mostrarse ni llevar medallas en el pecho. Es la fuerza interna, la que te impide rendirte cuando todo parece empujarte al abismo. Yo era esa fuerza hecha humana. No entrenaba solo para vencer a otros. Entrenaba para vencerme a mí mismo. Cada golpe repetido 1000 veces no era para perfeccionar la técnica, sino para perfeccionar el espíritu. Siempre dije, no temo al hombre que ha practicado 1000 patadas una vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 1000 veces. El verdadero poder no está en la variedad, sino en la profundidad. No en parecer fuerte, sino en ser inquebrantable por dentro. El miedo no sobrevive frente a una mente que ha decidido no retroceder. Y eso no es un talento, es una elección. Una decisión diaria. Cada día puedes despertar y dejarte comandar por el miedo, o despertar y enfrentarlo como una misión. Yo lo enfrentaba todos los días, porque sabía que el miedo no descansa. Se infiltra en los silencios, y cuando bajas la guardia, crece. Siempre repetía, lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas pequeñas comparadas con lo que está dentro de nosotros. ¿Y qué está dentro de ti? Ira, duda, deseo, miedo. Todo convive en tu interior, pero solo uno puede tomar el mando. Yo decidí quién pilotaba mi vida, y nunca permití que fuera el miedo. ¿Y tú? ¿Quién conduce tu vida ahora? ¿El miedo a no ser aceptado? ¿El miedo a fallar? ¿El miedo a comenzar de nuevo? ¿Cuántas ideas murieron dentro de ti antes siquiera de intentarlas? ¿Cuántos y sí cargas como cicatrices invisibles? La derrota, para mí, solo existe cuando la aceptas. El miedo es la anticipación de esa derrota, el fracaso antes de intentarlo. No lo enfrentas y ya te das por vencido.
Eso no es prudencia, es abandono. Yo nunca me abandoné. Incluso cuando el mundo dudaba de mí, yo no dudaba. Incluso cuando Hollywood me rechazó, no retrocedí. Creé mis propios caminos porque entendí que el miedo limita, pero la fe en uno mismo libera. Y esa fe no es magia, es práctica. Se construye en silencio, en los días en que no quieres levantarte, pero lo haces. En los entrenamientos donde todo duele, pero continúas. En las conversaciones difíciles que enfrentas. En las verdades que eliges decir. En la exposición que no evitas. Siempre enseñé que el ego es una ilusión y que el miedo es uno de sus tentáculos. El ego quiere protegerte, pero no sabe crecer. Solo sabe repetirse. Solo sabe proteger la versión actual de quien eres. Y matar el miedo es matar ese apego. Es elegir crecer aunque duela. Es entender que el precio de la libertad siempre será el desconfort. No reces por una vida fácil. Reza por fuerza para soportar una difícil. Eso solía decir. Porque la vida no está hecha para ser cómoda, sino para ser real. Y lo real exige confrontación. Con tus inseguridades, con tus traumas, con tus límites autoimpuestos, con el miedo que llevas dentro. Y yo nunca dejé de enfrentarlo. El miedo es como un muro invisible. Solo yo lo veo, pero condiciona todo lo que no hago. Cada muro puede ser derribado, pero exige el primer golpe. Exige coraje. Y el coraje, como aprendí, no es emoción ni motivación. Es acción. Aún temblando, actúo. Aún inseguro, hablo. Aún con vergüenza, aparezco. Y es allí donde el miedo empieza a morir. Mucha gente dice querer destruir el miedo, pero no está dispuesta a perder la excusa que éste les ofrece. Porque el miedo también es un álibi, la justificación perfecta para no intentar, para no cambiar, para no fracasar. Mientras uses al miedo como escudo, él será tu señor. Yo elegí otra cosa. Elegí la verdad de que fracasar no mata. La verdad de que nadie piensa en ti tanto como tú crees. La verdad de que ser rechazado no es el final, sino parte del camino. Siempre dije, fracasar no es caer. Fracasar es negarse a levantarse. Cada vez que te levantas, algo cambia. No afuera, dentro. Tu espíritu se fortalece y el miedo lo percibe. Empiezas a volverte peligroso. Peligroso no por violencia, sino por autenticidad. El mundo teme a quien no teme y respeta a quien se atreve a enfrentar. Yo era eso, un espejo para quienes se atrevían a mirar hacia adentro, a encarar su propia cobardía y transformarla. Siempre enseñé que debías ser como el acero, lo bastante flexible para no quebrarte y lo bastante firme para no doblarte ante el miedo. Eso es carácter, eso es presencia, eso es dominio, y nadie te lo entrega. Lo conquistas tú solo, en la oscuridad y en silencio. Quizás ahora estés en un momento de parálisis, un proyecto que no inicias, una relación que no terminas, una verdad que no te atreves a decir. Eso es el miedo actuando. Si estuviera frente a ti ahora mismo, no te daría un consejo. Te miraría a los ojos y te preguntaría con calma, ¿por qué estás huyendo? Porque yo lo sabía. Huir cobra un precio. Y cuanto más huyes, más pequeño te vuelves. Y el miedo se alimenta de esa reducción. Yo elegí crecer, expandirme, exponerme. Incluso con todas las posibilidades de fracasar, lo hice. Tenía un acento. Era asiático en un mundo que no quería verme como protagonista. Era más bajo que muchos de mis rivales. Pero mi mente era gigante. Gigante porque no vivía atrapada en la opinión de los demás. No esperaba ser aceptado. Me aceptaba a mí mismo. Y cuando te aceptas, el miedo pierde poder. El miedo se alimenta de tu necesidad de validación. Vive de tu dependencia de la aprobación externa. Pero cuando tú mismo te apruebas, te liberas. Yo vivía en esa libertad. No pedía permiso para ser, yo era. Yo creaba, yo lideraba. Y sí, sentía miedo, pero nunca lo obedecí. Sentir miedo es humano.
Obedecerlo es una elección. Si quieres destruirlo, deja de desear que desaparezca. Aprende a actuar a pesar de él. Cada paso que das con miedo debilita su voz dentro de ti. Con el tiempo seguirá hablando, pero ya no mandará. Lo escucharás, pero no lo seguirás. Eso es fuerza. Eso es libertad. Eso es invencibilidad. El miedo es un maestro insistente. Se presenta todos los días para enseñar la misma lección. Detente. Yo lo escuchaba, pero no lo obedecía. Y eso me hacía letal. Porque el mundo está lleno de hombres fuertes físicamente, pero débiles de espíritu, que se derrumban ante la primera resistencia, que retroceden al mínimo dolor, que viven a medias porque temen vivir por completo. Yo elegí vivir pleno. Vivir pleno es un arte de resistencia. Es permanecer presente incluso cuando duele. Es mantener la mirada firme cuando el camino oscurece. Es seguir adelante, aun cuando todo dentro de ti te suplica que pares. Siempre lo dije. La vida es una lucha continua y el miedo es el primer enemigo. La mayoría nunca lo supera. Se queda atrapada en la puerta de entrada donde habitan los pensamientos saboteadores. No eres lo bastante bueno. ¿Y si sale mal? ¿Y si se ríen de ti? Yo también escuchaba esas voces, pero mi respuesta siempre fue silenciosa. Acción. No discutía con el miedo, lo ignoraba moviéndome. Ese es el verdadero dominio. Esa es la práctica auténtica. No se trata de controlar lo que sientes, sino de decidir qué haces con eso. En un mundo donde todos esperan motivación para empezar, yo hacía lo contrario. Empezaba, y si la motivación venía, bien, y si no, también. Porque yo no buscaba comodidad emocional, buscaba excelencia. Y la excelencia exige repetición, exige persistencia, exige hacer lo que debe hacerse, incluso cuando todo en ti grita que pares. Eso es espíritu inquebrantable. Y eso es lo que más teme el miedo. Alguien que avanza incluso temblando. Imagina que mañana despiertas y decides que el miedo no tendrá más voto en tus decisiones. Puede existir, puede gritar, pero ya no lo consultas. Simplemente haces. Hablas, intentas, fallas, pero haces. Poco a poco tu identidad cambia. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad cambia. Yo no nací leyenda. Me convertí en una, venciendo al miedo en pequeñas batallas diarias. Lo vencí cuando entrenaba enfermo. Lo vencí cuando creaba siendo rechazado. Lo vencí cuando sonreía mientras el mundo dudaba de mí. Cada acto fue un mensaje. No voy a detenerme. Ese mismo mensaje puedes enviarlo tú, no al mundo, sino a ti mismo. Porque el miedo más profundo no es al fracaso, sino a descubrir tu verdadero poder y darte cuenta de que lo estás desperdiciando. Eso duele, pero esa verdad también libera. Viví con intensidad porque lo sabía. Cada segundo obedeciendo al miedo es un segundo de vida perdido. Y perder la vida mientras aún respiras es la peor forma de muerte. El miedo es persistente. Vuelve cada día. Toca la puerta de tu mente y susurra que te detengas. Yo aprendí a responder siempre de la misma manera, con acción. Comprendí que la valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de sentirlo. El miedo no se destruye con pensamientos agradables ni con deseos vacíos. Se destruye con actos. Cada entrenamiento, cada caída, cada rechazo que convertí en oportunidad fue un golpe contra esa voz interna que me decía, no puedes. Y con cada acción, esa voz se volvía más pequeña, hasta quedar reducida a un simple eco. Mi enseñanza no está en la velocidad de mis puños, ni en la precisión de mis patadas. Está en la filosofía silenciosa que me sostenía, el dominio interior. Porque un hombre que vence a 1000 adversarios, pero no a sí mismo, sigue siendo prisionero. En cambio, quien vence al miedo dentro de sí, se convierte en libre, invencible, imparable. Yo nunca pedí una vida fácil. Pedí ser lo suficientemente fuerte
para soportarla en toda su crudeza. Porque la verdadera libertad no nace de evitar el dolor, sino de atravesarlo. El miedo es el guardián de la puerta hacia tu versión más elevada. Solo quien lo enfrenta y lo cruza, descubre lo que hay del otro lado. Yo lo crucé, y mi legado no es solo el de un luchador, un actor o un maestro de artes marciales. Es el de un hombre que se negó a ser esclavo del miedo y que enseñó al mundo que el verdadero combate está dentro. Hoy, si recuerdas mi nombre, no es únicamente por mis películas ni por mis movimientos, sino porque encarné una verdad eterna. El miedo muere en el instante en que decides avanzar. Esa decisión, la de no obedecer al miedo, es la que puede cambiarlo todo en tu vida. Recuerda esto, el miedo siempre estará presente, pero la decisión de obedecerlo o enfrentarlo es solo tuya. Yo elegí avanzar, y ese simple acto cambió mi destino. Ahora es tu turno. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte este video y únete a quienes han decidido vivir con coraje. No esperes a que el miedo desaparezca. Da el paso hoy.